De nuevo, espérate. Ya, ahora sí estoy grabando, que no estaba grabando. Ya, lo que quiero comentarles es que resulta que ustedes seguramente no están viendo esto porque esto se activa el día 13, ¿ya? Pero ustedes cuando les aparezca esto el día 13, ahí, ¿te das cuenta? Aparece 40 grupos. Yo no sé si esto les aparece todavía o no. Ya, esa es mi Sí, pregunta. profe, Yo sí no sé aparece. si les aparece, ya. Entonces, claro, seguramente no les aparece el archivo. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que pasa? Ingresan aquí, ya aparece. Entonces, ustedes tienen que ingresar ahí donde dice 40 grupos. Y cuando ingrese, les va a aparecer su nombre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Pinchan ahí donde está su nombre. Espérate que ahí está cargando, espérenme. Ahí. Y se asignan a un grupo. ¿Entiendes la idea? Yo los podría asignar, pero imagínate que ustedes me están enviando a mí, yo asignándolo, me vuelvo loco. Entonces, ustedes lo que tiene que buscarse, ahí están todos los nombres, se busca, ¿cierto? Y se asigna. Por ejemplo, no sé si hay algunos que ya se asignaron, o todavía nadie se ha asignado. ¿Ya? Entonces, usted ahí aparecen los Profe, puntitos, a usted se nosotros toma nos ahí, aparece de otra manera la vista. sí, pero se pueden asignar o no, Sí, sí, aparecen los grupos del 1 al 40 y hay que ¿ya? presionar unirse, máximo 4 personas. Ah, perfecto, ya. Entonces, claro, les aparece distinto como a mí. Ya, entonces tienen que seleccionar un grupo y ver, ponerse de acuerdo en qué grupo se van a unir y ahí se tienen que unir y se unen 4 personas. Si alguien está solo y lo va a hacer solo, se une solo y se queda en ese grupo. Pero lo importante es que lo hagan lo antes posible, porque un día, en el momento que la actividad se abre, o sea, como no es que se abre, ya está abierta para inscribir los grupos, pero una vez que la actividad se queda disponible el día 20, automáticamente ustedes no van a poder inscribirse, entonces tienen que hacerlo con anticipación. Por eso yo estaba tan preocupado de hacerlo. Y también lo hice para que lo puedan hacer al tiro si quieren. Ahora, no es necesario que lo hagan ahora, pues primero hagan el primer grupo, qué sé yo, pero en la unidad número 4 también yo ya dejé, que también es trabajo grupal, también dejé, espera, en la unidad número 4 yo también en la actividad número 4 esperemos que abra, también dejé 40 grupos, ya para que también se puedan inscribir, pero ahí tienen más plazo para hacerlo. Lo importante es que lo hagan antes de la fecha de inicio que está en la planificación de asignaturas, ya que creo que la segunda actividad es el 20 de noviembre. Ya, por lo tanto, antes del 20 de noviembre tienen que hacer este proceso y hacerlo todos, los 60 alumnos tienen que hacerlo. Si va a estar solo, se inscribe solo. Ahora, si por algún motivo alguien se va a inscribir y no queda ningún grupo disponible, me avise, yo puedo crear más grupos. Bueno, dicho esto, sigamos. Ok, estábamos en esto entonces. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es, en cierta forma, lo que tenemos que tratar de lograr es determinar cuál es esta ubicación, cuánto vale X, cuánto vale Y, pero con un objetivo claro. Y este objetivo claro es tratar de minimizar la distancia recorrida. Minimizar la distancia recorrida implica una fórmula, una expresión, algo algebraico. Entonces, cuando yo tengo que plantear este ejercicio, lo que vamos a hacer es decir, ok, primero lo que tengo que hacer es plantear las variables. Bueno, esto yo lo tengo listo acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear las variables, lo que está con amarillo. Recuerden que cuando uno define una variable, recuerden que este es un modelo sin restricciones, por lo tanto tiene variables y tiene función objetivo. No tiene restricciones porque lo definimos así. Después hay modelos de este tipo que sí tienen restricciones, pero para efectos de este ejercicio no tiene restricciones. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que cuando uno define una variable, es importante definir la variable de dos formas, unidad de medida y unidad de tiempo. Ahora, obviamente, acá yo puse coordenada a X me refiero, ¿dónde va a quedar este valor de X? Me refiero, este valor tiene una representación acá, ¿cierto? No me gustó eso. Este valor tiene un valor acá abajo, un valor X aquí, y tiene un valor Y acá. ¿Ok? Y esto es lo que andamos buscando. En kilómetros, o sea, cuántos kilómetros hay aquí, ¿cierto? Y cuántos kilómetros hay acá.
Y dice por única vez, porque obviamente yo no estoy instalando una refinería todos los días. La refinería, una vez que la instalo, la dejo ahí. Por lo tanto, por única vez. Entonces, es importante establecer cuáles son las incógnitas. Por un lado está la incógnita X, que tiene que ver con en qué kilómetros o cuántos kilómetros hacia el este de A va a quedar la refinería y después cuántos kilómetros al norte, ¿cierto? Hacia arriba va a quedar la refinería para poder ubicarla. Y el objetivo, obviamente, es minimizar la distancia recorrida. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué significa minimizar la distancia recorrida? Vamos a copiar esto, lo vamos. Perdón. Vamos a. Déjenme buscar un cojín que estoy. Es que esta silla en la que estoy sentado no es la silla de arriba, es una silla como así, esas sillas para lucir en la pieza nomás, pero no para sentarse. Entonces me faltaba un cojín ahí porque como que no llegaba atrás. Ahí sí. Entonces tenemos control C, control V. Esto lo vamos a desaparecer, estas cosas las vamos a sacar para no ensuciar el ejercicio. Ya, desaparece esto porque ya definimos las variables. Lo que tenemos que hacer es definir la función objetivo. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? El segundo punto es definir la función objetivo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Minimizar la distancia recorrida. Obviamente queremos minimizar los costos, pero obviamente el objetivo, el costo está fijo, el C está fijo, y lo que queremos hacer en estricto rigor, lo que realmente queremos hacer es minimizar la distancia recorrida. O sea, que la suma de esta distancia entre A, ¿cierto? Esta flechita que está ahí, esta distancia, más esa distancia, más esa distancia, la suma de estas distancias sea la menor posible. Esto es lo que estamos tratando de establecer. Ya, el tema es que para poder lograr esta distancia hay que utilizar una fórmula. Bueno, ¿y cuál es la fórmula que se utiliza? Aquí les voy a mostrar, pero vamos a hacer unos ajustes aquí, que les quiero mostrar cómo uno obtiene la fórmula, cómo de alguna manera condiciona la fórmula. Denme un segundo. Vamos a ver eso acá. Esto lo vamos a dejar por acá abajo. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? ¿Ok? Y esto es lo que les quiero mostrar un poquito. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Porque lo que me están pidiendo es la distancia. Este punto P1 tiene una componente X1 y acá tiene una componente que se llama Y1. X2, acá tiene una componente que se llama X2 y tiene un componente acá que se llama Y2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hacer la distancia entre dos puntos? Lo que hacemos es buscar la perpendicular, porque ahí me queda un triángulo rectángulo, y cuando tengo un triángulo rectángulo, lo que podemos hacer es aplicar Pitágoras. ¿Ok? O sea, esa es una de las particularidades que tiene, que cuando yo tengo que buscar, o sea, esto es la cosa importante, y cuando yo digo ya minimizar la distancia, bueno, ¿cómo se calcula la distancia? ¿Cómo se calcula la distancia recorrida? Entonces la distancia recorrida es una fórmula, ya, obviamente uno tiene que saber cuál es la fórmula, entonces como si no se la sabe, uno la puede obtener. Entonces, la distancia entre dos puntos podemos utilizar Pitágoras. Pero Pitágoras, ya, es una fórmula que dice que esta distancia entre P1 y P2 le llama D. ¿Ok? Por un lado, sabemos que si esta magnitud desde aquí hasta aquí es X2, ¿cierto? Toda esta magnitud es X2. Y esto que está acá es X1, significa que si yo a X2 le resto este pedacito de X1, o sea, este tracito que está acá, va a ser X2 menos X1. Por lo tanto, este lado del rectángulo, este lado del triángulo es X1 menos X2. Ahí está. Este sería X1 menos X2. Por otro lado, acá lo que yo tengo es que todo este trazo vale I1 hasta acá abajo, perdón, I2, y este pedacito de acá es I1. Por lo tanto, este trocito que está acá, ahí está, es I2 menos I1. Por lo tanto, esta otra línea que está aquí, esta que está ahí, es I2 menos I1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Pitágoras? Pitágoras dice, por la fórmula de Pitágoras, que ustedes seguramente se deben acordar, es que la distancia al cuadrado es igual al cuadrado de sus lados. ¿Ok? En este caso sería X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1
al cuadrado. Por lo tanto, finalmente, la distancia es la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Te dan cuenta? Entonces, esta es la fórmula que nosotros deberíamos usar para poder representar cada una de estas distancias. Eso va a ser una raíz, esta va a ser otra raíz y esta va a ser otra raíz. Ya, ¿cómo hacemos esta representación? Estamos guardando, vamos a control C, control V, entonces ahora vamos a buscar la representación para esto, ¿ok? ¿Y esto cómo me quedaría? Vamos a sacar esto que está acá, denme un segundo. Aquí ya está la explicación. Ay, perdón. Ahí. Esto lo vamos a dejar ahí arriba. Esto lo vamos a dejar ahí. Esto se va. ¿Y cómo me quedaría la representación? Yo tengo acá la fórmula, por si no escribir esto es una locura, pero escribir. Ahora, igual les voy a enseñar algo. Mira, no, les voy a enseñar algo porque resulta que después cuando tengan que escribir esto en Word se van a complicar un mundo, ¿ya? Porque no es como escribir las cosas lineales, de repente les costaba un mundo escribir esto. Entonces uno lo que hace acá es insertar y uno inserta una ecuación. Y en esta ecuación, uno aquí, por ejemplo, escribo minimizar esto para que aprendan a usar la cuestión. De aquí hay varias funciones. Por ejemplo, yo puedo escribir una raíz, mira, una raíz. Después lo que tengo que hacer es escribir el cuadrado. Entonces voy acá y pongo un paréntesis. Después del paréntesis, ya, miren lo que... Ah, no, por ejemplo aquí cometí un error garrafal. Espera. Esto tiene un orden. Esto se van a dar cuenta, en la medida que lo usen, se van a dar cuenta. No, mira. Voy a escribir la raíz. Dentro de la raíz voy a escribir el exponente primero. Y dentro de esto voy a escribir el paréntesis. Para que esto quede al cuadrado, ¿te das cuenta? Entonces, y acá adentro, escribo este exponente, pero con su índice. Entonces acá me va a quedar x2, ¿cierto? Menos x1, ¿cierto? Estamos usando la fórmula, ya, pero acá yo tengo que escribir x2 menos x1, pero en realidad esta es la distancia entre el punto P1 y el punto P2. Y acá yo estoy haciendo la distancia entre R y A. ¿Te das cuenta que es la primera distancia? Entonces sería este X, yo le resto ese X, o sea, sería X menos 0. Entonces yo me voy acá adentro y pongo, era X menos 0. Perfecto, al cuadrado. Más, después tomo esto, lo puedo copiar, esto es lo bueno que se puede copiar, lo copio acá al lado, y después tengo que hacer el componente Y menos este otro punto que es el componente del otro. Entonces esto me quedaría Y menos 0 al cuadrado. Esto representa solamente la distancia entre R y A. A esto tenemos que sumarle ahora la distancia entre R y B. Entonces sería el componente X de este menos el componente de acá. Entonces a esto tendríamos que restarle 30. Y luego sería el componente Y de este menos el componente Y de este, que sería 40. Entonces acá sería Y menos 40. Ahí tenemos la distancia RB. Y finalmente, me faltó un enter ahí. Ahí. Ahora ahí. Y finalmente sería la distancia entre R y C. O sea, sería el componente X de este con el componente X de este, que es 80. Y el componente Y de este con el componente Y de este, que es 30. Entonces acá me quedaría 80 y aquí me quedaría menos 30. Entonces, como pueden apreciar, lo que tenemos acá es que esto que está aquí representa la distancia RA. Luego, S, la distancia
RB y luego S, la distancia RC. Y esta es la expresión algebraica que en cierta manera lo que está haciendo es representando cuál es la función objetivo. O sea, lo que queremos hacer es determinar cuáles son las coordenadas X e Y que nos aseguren que la distancia sea mínima posible. ¿Y cómo está expresando la distancia entre dos puntos? A través de esa ecuación. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que no es tan trivial la construcción de estos modelos en relación con lo que era la parte de programación lineal o lo que era la parte de los modelos de flujo y este tipo de cosas. ¿Ya? Por eso, como el nivel de complejidad es más grande y esta expresión es casi imposible de graficar, la resolución de Excel también es más compleja. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, en el tiempo que nos queda, es abrir un Excel y tratar de resolver este problema y ver cuál es la respuesta, porque obviamente no lo podemos graficar, no podemos hacer mucho con este modelo y la única alternativa que tenemos para poder resolverlo es necesariamente resolviendo, digamos, utilizando el Excel. Entonces vamos a abrir un Excel. Si me dan un segundo. Esto, acá tenemos un Excel. Lo vamos a guardar inmediatamente. Nosotros vamos a poner Solver clase 1 03.11. Estamos en noviembre ya, la vida se va hasta uno por delante ya. A mí no me gusta trabajar sin línea. Entonces vamos a traer el modelo para acá para poder que es simplemente la función objetivo, porque en realidad las variables ya sabemos cuáles son. Entonces traemos, este es el modelo que tenemos que representar. ¿Ya? Entonces yo lo voy a escribir de una manera un poco distinta, solamente con el objetivo, con el fin, un poco poder contextualizar esto. Entonces vamos a poner FO, que es la función objetivo, que en este caso la función objetivo para efectos de este ejercicio es la distancia total. Y miren lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer, para que esto quede mejor, ¿ya? Esta función objetivo, como son muchas funciones, como una función objetivo tan grande, la voy a separar. Entonces aquí voy a poner distancia RA, distancia RB, distancia RC. Ahí está. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dejar un número, vamos a poner formato celda, y vamos a dejar un número con dos decimales y con separador de miles. Lo trasladamos hacia abajo y aquí vamos a poner la función objetivo. La distancia total va a ser la suma de esos tres que está ahí. Y eso me va a arrojar cuál va a ser la distancia total que nosotros vamos a recorrer. Y esto lo vamos a poner en un color verde con negrita y así. Y todo esto centrado. Ya. Lo otro que voy a hacer es escribir las coordenadas. Entonces acá vamos a poner coordenada X, esto se refiere al punto A, y coordenada Y, esto se refiere al punto A, B y C. Y luego las variables X, que es la que andamos buscando, y la variable Y, que es la que andamos buscando. O sea, lo que estoy armando es la maqueta, ya si ustedes ya más o menos lo conocen porque de alguna manera ya lo vimos en investigación de operaciones, por lo tanto ustedes ya sabían que lo que estoy haciendo, lo que estoy tratando de hacer, ¿cierto? Es construir una maqueta, ¿ya? Una maqueta un poco, lo podemos agrandar un poquito incluso ahí para que lo vean mejor. Ya lo que estoy armando es una maqueta simplemente para poder resolver. Ahora, el cómo uno arma estas maquetas
Esto es algo que yo te lo he comentado, ustedes lo arman como les da la gana. Lo importante es que Solver tenga claro qué es lo que tiene que resolver. En este caso nosotros no tenemos restricciones, por lo tanto es bastante más fácil de resolver el ejercicio, ¿ya? De alguna manera, es mucho más simple. Pero yo, por ejemplo, lo que quiero hacer acá es poner las coordenadas. Por ejemplo, el punto A, ¿cierto? La coordenada A es 0, 0, ¿ya? Esto los podemos poner sin decimales. Luego, la coordenada B es 30, 40. Ah, pero dijimos que los íbamos a dejar. Un segundo. Uy, este me soltó la mano ahí. Ahí está. Y la coordenada C era 80, 30. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Para poder, después, si quiero hacer ajustes en las coordenadas, esto cambia todo automáticamente, ¿ya? Entonces, acá donde dice la distancia real, que era esta era la distancia real, tengo que escribir esto como una función. Entonces acá está la función que se llama función raíz. Pongo paréntesis, paréntesis y pongo. No, en este ejercicio no hay restricciones, ¿ya? Pero hay otros ejercicios que sí vamos a tener restricciones, como que no se pueden producir tantos litros de petróleo, que los costos de presupuestos, tal cosa. Estamos partiendo, digamos, la primera clase con sin restricciones, la segunda clase vamos a ver con restricciones de igualdad y desigualdad y todo lo que es la interfaz gráfica. Y la última clase revisamos lo que es la parte final de la parte más conceptual de lo que es convexidad, no convexidad y todo. O sea, hoy día la idea principalmente es que ustedes puedan revisar cómo funcionan estos modelos y cómo se construyen esto en el software del Excel, pero estamos partiendo indudablemente con problemas sin restricción. Entonces tenemos la raíz y esto es, recuerden, era x menos 0 y esto al cuadrado. No hay problema, Catherine, para eso estoy. Más y menos 0 al cuadrado. Cierro paréntesis y ahí cerro los paréntesis. Ahora, a veces por comodidad uno, que se asusta un poco, dice, está ahí que le voy a poner paréntesis aquí para que no me lo sume antes de que me lo eleve. ¿Ya? Entonces aquí le podemos poner un paréntesis más y eso nos asegura cierta tranquilidad. Lo que sí es importante es que siempre, si ustedes se dan cuenta, para no tener que hacer esto varias veces, si ustedes se dan cuenta acá, estos valores de acá van a ir cambiando, las coordenadas van a ir cambiando, pero siempre van a estar con X e Y. Por lo tanto, yo podría dejar este F6, que es esta coordenada que está aquí, la podría dejar con un F4, o sea, fijada, y este también podría dejarlo fijado, porque lo que van a ir cambiando son las coordenadas de cada puerto, pero siempre el XY es donde el lugar donde está la refinería siempre es el mismo. Ya eso no cambia. Por lo tanto, ahí lo que puedo hacer es que para no tener que escribir la restricción 3 o 4 veces, simplemente lo dejo fijo. Entonces lo que puedo hacer esto es trasladar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Obviamente, automáticamente me está arrojando un resultado. ¿Por qué? Porque si yo traigo el dibujo, este dibujo que está acá, déjenme que lo vamos a agrupar. Aquí agrupado. Lo vamos a tomar. Control C. Ahí está. Lo que me está diciendo es que en realidad lo que estamos haciendo cuando esto me da el 0, 0 es como que estuviéramos ubicando este punto ahí. ¿Se dan cuenta? Es como que lo estuviéramos ubicando ahí. Entonces al final lo que me está haciendo, me está diciendo la distancia entre el punto R, en este caso, y el punto B son 50 kilómetros y la distancia entre A y el punto C son 85 kilómetros. Por lo tanto, si nosotros pusiéramos la refinería en el puerto A, tendríamos 135,44 kilómetros recorridos. Pero yo no sé si esta es la respuesta óptima o no. ¿Ok? Pero eso es un poco lo que está diciendo al principio, no resuelto, no he usado Solver, no he hecho nada, sino que simplemente es lo que me está entregando, porque como esto está con 0, 0, yo incluso podría decir, ya, y si lo pongo en 20, 25, son 110. Mira, es mejor ponerlo en 20, 25 que en el puerto A. Ya, y ponerlo en 80, 35, no, ahí me sube. Oh, perdón,
35, ahí me da 142. Puedo estar todo el día probando, pero no es la idea hacerlo de esta manera, sino decirle al modelo, dígame usted, ¿cuáles son las coordenadas que minimicen la distancia? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver por solver. Entonces nos vamos a devolver. Ahí para no tener, ahí estamos retrocediendo en el tiempo. Una más. No. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Recuerden que hay que activar Solver. Recuerden que para activar Solver, los que no, a lo mejor, yo imagino que todos usaron Solver en investigación de operaciones conmigo o sinmigo, como decía el Murci Roja hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Pero igual nunca está de más recordarlo. Nos vamos a archivos, nos vamos a opciones, nos vamos a complementos, para que quede grabado y después si alguien no sabe, ¿cierto? Complementos de Excel, pone ir, y a ustedes les va a aparecer así. No les van a aparecer todas estas cosas, en general les aparece esa y esa. Esta simulación es la simulación de Monte Carlo y esta es una herramienta que tengo yo de conversión de monedas, pero son cosas que instalé yo, digamos, ¿ya? Entonces a ustedes les va a aparecer así en blanco, ustedes eligen Solver, ponen aceptar. Después, acá arriba, ustedes tienen inicio, insertar, dibujar, disposición de páginas, fórmula. Donde diste datos, les va a aparecer el Solver allá en la esquina superior izquierda. Y ahí incluso dice, da una pequeña definición de qué significa Solver. Seleccionan Solver y les aparece esta pantalla. En esta pantallita, ahí lo que ustedes tienen que hacer es agregar la función objetivo. La función objetivo es esa. ¿Por qué? Porque ahí está la suma de todas las distancias. La función objetivo es la suma de todas las distancias. La función objetivo es la distancia total. Por lo tanto, es la distancia RA, es la distancia RB, es la distancia RC. Es la suma de todas las distancias. Y la suma de todas las distancias yo la escribí en B9. Estamos maximizando, minimizando, queremos minimizar porque queremos que la distancia sea lo menor posible. ¿Y dónde están las celdas variables? O sea, ¿dónde usted estableció que van a estar las variables que está usted tratando de calcular? O sea, ¿cuáles son los valores que usted está tratando de obtener? Son estas dos celdas que están ahí. En este caso, como no hay restricciones, no agregamos nada. Aquí sí tenemos que seleccionar las condiciones de no negatividad porque claramente las magnitudes X e Y van a ser positivas, o sea, las coordenadas no te puede decir menos 20 kilómetros o menos 15 kilómetros, sino que te va a decir un kilometraje positivo. Y aquí donde viene la diferencia respecto a lo que ustedes habían hecho. Ahí está minimizar. Ahí este es maximizar y ahí está minimizar. Ahí yo lo puse, ahí el puntito está en minimizar. Lo importante acá es que nosotros en programación, en investigación de operaciones, nosotros utilizábamos el simple QLP, ¿se acuerdan? En todos los ejercicios. Ahora no, ahora para esta parte vamos a utilizar lo que se llama GRG no lineal. Seguramente yo se los tengo que haber mencionado cuando vimos la primera vez el solver, que el GRG no lineal es lo que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, usted ahora pone resolver. Recuerden que solver les va a entregar. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas y usted pone aceptar. Y mira lo que me está diciendo. Me está diciendo, usted tiene que ubicarlo en 30,81 y en 37,89. O sea, en estricto rigor, me está diciendo que esto está como por ahí, más o menos. Así, a grosso modo, más o menos por ahí es donde tiene que estar, ¿cierto? Déjenme, espera. Para correr eso ahí. Eso. ¿Se dan cuenta? Ahí me está dando las coordenadas. Entonces me está diciendo, mira, este acá abajo es... Espérame. Dame un segundo. Para bajarlo ahí porque me está molestando. Ya. Entonces, acá, esta coordenada acá abajo va a ser 30,81 y esta coordenada acá, ahí, no me quedó muy linda la línea, ahí, esto que está acá va a ser 37,89. Y con eso,
nosotros nos estamos asegurando que la distancia es la distancia mínima, que es este valor que está acá. O sea, eso significa que en cualquier otro lugar donde se me ocurra instalar la refinería, nunca, 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 nunca vamos a obtener una distancia menor que 100 kilómetros, 91. Entonces, obviamente, si la distancia recorrida es menor, poniendo la refinería más cercana al puerto B, eso lo que nos está indicando es que esa debería ser nuestra decisión en base al costo por kilometraje. Entonces, esta es una forma como yo quiero que ustedes más o menos vean que esta primera parte, este primer approach, un poco la parte de programación no lineal, ¿ya? Un poco las funciones objetivos son más complejas, el tema de la resolución es más complejo, tiene un tema gráfico que a lo mejor funciona de una manera distinta. Entonces, claro, indudablemente este ejercicio no lo podemos graficar, por lo tanto, obviamente que es más complejo también de interpretar gráficamente. Pero ya la próxima semana vamos a trabajar en un modelo en el cual vamos a determinar un plan comercial, determinar cuáles son los precios a cobrar para poder determinar la utilidad máxima de una empresa, y eso sí lo vamos a poder graficar y vamos a poder ver una interpretación gráfica sobre eso, de cómo poder obtener de cierta manera un valor mínimo o un valor máximo dependiendo de la función objetivo que queramos establecer. No sé si esto es lo que tenía preparado para hoy, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante final. Si no, damos por finalizada la sesión el día de hoy. Quedo atento a sus preguntas o dudas. ¿Estamos ok? ¿Se entendió? Todo claro, qué bueno. Bueno, la grabación va a quedar disponible, la pueden volver a revisar, y yo lo que voy a hacer ahora, terminando la clase, les voy a subir un anuncio, como lo hacía en investigación de operaciones, voy a subir la PPT y les voy a subir este Excel para que les quede disponible ahora mismo si es que el fin de semana quieren repasar. ¿Estamos? Chicos, como siempre, ha sido un agrado, un gusto, que tengan un muy bonito fin de semana. Bueno, y nos estamos viendo el próximo viernes 10 de noviembre. ¿Ya? Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, que estén bien, ¿ah? Cuídense. A estudiar, ¿ah?